¿Tenemos todos un papel? Sí, es para vosotras, lo vais a usar vosotras, no os preocupéis. No vais a pasar un examen de dibujo, lo prometo. Entonces, paraos a pensar, por cierto, ya que doy este ejemplo, ya que cuento este ejemplo, paraos a pensar en lo que pasa con las tripas cuando te sientes examinado. Paraos a pensar en lo que pasa con las tripas cuando te sientes evaluado. Paraos a pensar en la última vez que tuvisteis un examen de oposición o que os presentasteis a un examen para pasar una plaza. ¿Qué os pasó en la tripa? Hay gente que empieza a comer de una manera compulsiva, hay gente que se le cierra el estómago y no prueba boca en varios días. Hay gente que le entra una diarrea descomunal y hay gente que no va al baño en varios días. Pero no hay nadie que sea capaz de pasar un examen sin que las tripas se alteren. Bueno, pues ahora pararos a pensar en los exámenes semanales, diarios y cotidianos que les hacemos a los niños y a las niñas. Pararos a pensar en cómo nos pasamos la vida evaluando cómo han mejorado en competencias. Nos pasamos la vida evaluando cómo han adquirido capacidades. Nos pasamos la vida evaluando cuál es la mejora que ha habido respecto al trimestre anterior. Los niños están rodeados de gente que los evalúa, que los mira, que los juzga. Cuando yo me siento evaluado, cuando yo me siento juzgado, a partir de ahí mi tripa se retuerce, independientemente de que se haga con buena intención, de que se haga, de hecho, con la mejor de las intenciones, en principio, que es educarlos y formarlos. Vale, cuando ya tengáis vuestra cabeza, vuestro corazón y vuestra tripa, hay aquí parte de la audiencia que tiene además unos post-it. Entonces vamos a hacer que ellos me hagan de comodines, los demás lo vais a hacer sentados y los de las islas lo vais a hacer sentados, y las personas que tengáis por aquí en las dos primeras filas, que tengáis los post-it, me vais a ayudar y vais a salir a ponerlos, ¿vale? Pero antes de eso, la pregunta es muy fácil y muy complicada al mismo tiempo. La pregunta para vosotras esta tarde es la siguiente: si tuvierais que decirme qué 3 cosas necesitáis para ser felices, ¿cuáles serían? ¿Ok? 3 cosas que necesitáis para ser felices. Os van a ocurrir muchas. Elegidme las más importantes. Y no lo penséis mucho porque las primeras que os vengan serán las válidas. Tenéis vuestro dibujo. Cada una de ellas, si creéis que es una cuestión de cabeza, la escribís al lado de la cabeza. Si creéis que es una cuestión de corazón, la escribís al lado del corazón. Y si creéis que es una cuestión de tripa, la escribís al lado de la tripa. Y las personas de las 2 primeras filas me vais a hacer el favor de, en vez de escribirlo en vuestro papel, lo vais a escribir cada uno en un post-it. Cada una de las 3 cosas que tengáis la vais a escribir en uno de los post-it que tenéis y vais a salir aquí y me lo vais a colocar, porque necesito después hacer un ejercicio, ¿vale? ¿Se ha entendido? 3 cosas que necesitáis para ser felices y las colocáis según lo que he explicado. Creáis que es una cuestión de cabeza, una cuestión de corazón o una cuestión de tripa. El color da igual, hemos utilizado los post-it que había, no tiene un valor. Entonces, escribir cada uno en un post-it y salís aquí y lo pegáis en el esquema para que yo pueda utilizarlo. Venga, que voy a darle un abrazo de premio al primero o primera que sea capaz de salir a colocar los post-it. Aunque no estén las 2 primeras filas, si hay voluntarios se admiten, ¿eh? Necesito unos cuantos post-it para poder explicarlo. ¡Ey! Que te voy a dar un abrazo, ven. No me dejas salirme de la cámara, así que ven hasta aquí, que yo te lo doy. Yo soy muy obediente, a ratos. Solo a ratos, pero lo soy. Venga, va, más voluntarios y voluntarias. Y luego os pasáis el día pidiéndole a los niños y niñas que hagan cosas en público. Total, no te dé vergüenza. Si no hay nada malo en salir en público y hablar en público, ¿verdad? Gracias. No necesitáis leer lo que ponen los post-it porque lo voy a analizar yo, pero ¿se ve la distribución aquí por cámara? Uno de los elementos, esta es la distribución que habéis hecho a nivel intuitivo, a nivel de tripas, y luego las que no hayáis salido, cada una tendrá su distribución a nivel de tripa, lo habéis hecho a nivel intuitivo.
Pero es muy interesante darse cuenta de que a nivel intuitivo, ya ahora lo analizaremos y lo recolocaremos, pero ya a nivel intuitivo es muy importante darse cuenta de que tengamos 20, 30, 40 o 60 años, todos cuando nos llevan a lo fundamental, a lo importante de nuestra vida, todas seguimos teniendo 6 años. La felicidad no es una cuestión de cabeza. Y esto es una cosa que deberíamos tener escrita en las paredes de las escoletas. Nuestros niños no van a ser felices con la cabeza. La felicidad no está en la cabeza. Y la división es todavía un poquito más radical de la que lo hemos hecho, ¿vale? Pero a nivel intuitivo esto ya lo sabemos. Ya sabemos que cuando alguien me lleva a lo básico, cuando alguien me pregunta ¿qué necesito para ser feliz? ¿Qué es lo de verdad importante? Lo de verdad importante no es aprender a asomar ni aprender a leer. Esos son vehículos que me sirven para llegar a otras cosas. Lo importante está en otro lugar. Y nosotros, de 0 a 3, tenemos la oportunidad única de trabajar en ese lugar. Y ese es un privilegio, es una oportunidad que muy poca gente tiene en su trabajo cotidiano. Entonces, vamos a analizarlo porque es muy interesante. Aquí hay una cuestión básica que se llama salud. Salud. Vamos a ver, que está por aquí también. Vale. ¿Os acordáis de la última vez que tuvisteis gripe? Gripe. Digo, que estabais constipadas, que teníais gripe. ¿Os acordáis de esa sensación de el cuerpo no me tira? La salud es una cuestión básica y fundamental de tripa. Cuando uno está enfermo con la tripa. Incluso, y esto tenedlo presente, por dos colectivos fundamentales en los que quiero insistir. A ver, mujeres y hombres de la reunión, tener una discapacidad, sea física, sensorial o psíquica, supone una vivencia de tripa, supone tener que hacer un esfuerzo cotidiano todos los días de mi vida por sobreponerme a que algo no me funciona, a que algo no me responde o no me responde como yo querría que me responda. Los niños y niñas con discapacidad son niños y niñas que hacen un esfuerzo suplementario, con lo cual tienen un riesgo de agotamiento. Agotamiento afectivo, no solo físico, sino agotamiento afectivo, porque ¿de qué tiráis cuando estáis enfermos para ir a trabajar y para cuidar de vuestros hijos? De corazón, de fuerza, de motor. O sea, uno tira de corazón y de cabeza a veces. O sea, uno va a trabajar porque sabe que si no se mete en líos, pero está todo el día diciendo por favor que llegue la hora, por favor que llegue la hora. Es decir, y acordaos del elemento de vivencia. Yo no estoy enfermo de 11:15 a 12 de la mañana. Si yo me levanto con gripe y hasta dentro de 3 o 4 días que se me pase la gripe, estoy con gripe comiendo, estoy con gripe jugando, estoy con gripe estudiando, estoy con gripe durmiendo, estoy con gripe. La gripe no es una cosa que me dé a ratos. Las enfermedades no son una cosa que me da a ratos. La discapacidad no es algo que yo tengo a ratos. Es una vivencia que me constituye, que me explica, que me constituye mi forma de estar en el mundo. La salud es una cuestión básica y fundamental de tripa. Mucha gente lo ha puesto abajo, de hecho. Después está una cosa maravillosa y fundamental que se llama trabajo y dinero, que van juntos. Vale. Esto es interesante. Las personas, cuando hago este ejercicio con personas que trabajan en el campo, o que trabajan en cadenas de montaje en una fábrica, o que son secretarias, no tienen ninguna duda de dónde está el trabajo. El trabajo es una cuestión que les sirve para vivir fuera del trabajo, que les sirve para pagar las facturas, para tener dinero, para tener comida. El trabajo es una cuestión que sirve para cubrir, para poder vivir fuera. ¿Cuál es el problema de nuestros trabajos? Y aquí voy a utilizar una primera persona del plural generosa, de nuestros trabajos, sin meterme en las historias individuales de cada uno, pero nuestros trabajos tienen una cosa que es complicada, es un privilegio, pero es complicada de manejar, y es que se supone que son trabajos vocacionales. ¿Sabéis de lo que hablo? De que supuestamente estamos aquí, ¿por qué? Porque nos gusta lo que hacemos, por eso digo que estoy siendo muy generosa con la primera persona del plural. Supuestamente nos gusta lo que hacemos, supuestamente creemos en lo que hacemos y además estamos aquí hay un elemento de
que nos saca, porque tiene que ver con trabajar con niños, que tiene que ver con hacer felices a niños, que tiene que ver con enseñar, que tiene que ver con aportar a los demás. Luego, el trabajo, el privilegio y el riesgo de nuestro trabajo es que el trabajo es una cuestión de tripa, pura y dura, en principio, pero cuando el trabajo es un trabajo vocacional, se te mete en el corazón. Y ahí es cuando te llevas el trabajo a casa. Si yo soy secretaria en un despacho, a no ser que mi jefa o mi jefe me estén haciendo la puñeta, llegan las 3 de la tarde, hago así con el bolí y me voy a casa. Pero si yo trabajo en una escoleta, tenga o no tenga un buen equipo, si tengo un mal equipo todavía más, pero tenga un buen equipo o no tenga un buen equipo, si yo trabajo en una escoleta me llevo los niños a casa. Cuando hay un niño que le pasa algo y yo no sé qué le pasa, me quedo enganchada a ese niño y duermo con ese niño y como con ese niño y sigo dándole vueltas a ese niño. Es decir, nuestros trabajos tienen el riesgo de que desregulamos con mucha facilidad. Los trabajos que suponen trabajar con personas, incluido el nuestro, tienen el índice más alto de problemas de salud mental, porque desregulamos. La desregulación es la base de los problemas de salud mental. Entonces tenemos el índice más bajo de depresiones, el índice más alto de bajas, el índice más alto de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es un trabajo solo que nos dé de comer. Es un trabajo que implica a nuestro corazón y a partir de ahí conlleva un riesgo de desregular. Vamos a poner vamos a dejar un trabajo arriba en honor a todos los aprendizajes cognitivos que tenemos en el trabajo, que por supuesto que los tenemos, ¿vale? Claro que aprendemos un montón de cosas cognitivas, ¿vale? Pero me parece muy interesante darse cuenta que en nuestro caso el trabajo y el dinero están en el dinero desde luego es de tripa, si alguien me pone dinero, el dinero es una cuestión de tripa, por eso mueven montañas. Acordaos de esto. Y el trabajo para nosotros está en un término intermedio complicado de manejar entre yo quiero un buen sueldo y quiero poder llegar a fin de mes y pagar mis facturas, pero al mismo tiempo quiero trabajar en algo que me llene, que me haga sentir bien, que implique un contacto con los demás, que implique en el que me sienta útil, en el que sienta que lo que hago tiene sentido. ¿Ok? Y por aquí me queda la familia, todo lo que tiene que ver con familia, amigos, pareja, amor, etcétera, etcétera. Se lo bajaría aquí. El amor, en el amplio sentido de la palabra, está en el corazón. Pero hay una cosa muy interesante, aquí y aquí. Hay una cosa muy interesante en este ejercicio y es, siempre hay alguien en este ejercicio que en vez de decirme, para ser feliz necesito tener amigos o necesito a mi familia, me dice, para ser feliz necesito que mi familia esté bien. Cuando alguien me dice, para ser feliz necesito que mi familia esté bien, o que mis hijos estén sanos, como ha puesto alguien aquí, o que la gente que quiero esté bien, de lo que me están hablando es de su propia seguridad, de su propia tripa. Porque el ser humano tiene dos necesidades básicas, que son sentirse seguro y sentirse amado. Y lo voy a repetir, ¿eh? Son dos necesidades, sentirse seguro y sentirse amado. Paraos a pensar en la última vez que estabais esperando el resultado de una prueba diagnóstica de alguien a quien amabais. ¿Qué sentíais? Miedo. El miedo es una cuestión de tripa. Yo no estoy tranquila y estoy pendiente de que suene el teléfono hasta que tengo la noticia de que todo está bien. El bienestar de la gente a la que amo, lo que atenta es contra mi seguridad. Lo que me produce es miedo. No es una cuestión de amor, ¿ok? Entonces aquí está decir mis amigos, mi pareja, mi familia, mis hijos, y aquí abajo está decir que mis hijos están bien, que mis hijos crezcan sanos, que mis hijos sean felices. ¿Por qué necesitamos todos los que somos madres y padres que nuestros hijos estén bien? Porque si no están bien, tenemos miedo. Si nuestros hijos tienen problemas, tenemos miedo. No estamos tristes, tenemos miedo. Y una de las cosas que nadie explica, o que muy poca gente explica, es que la maternidad y la paternidad, y esto es importante que os acordéis cuando trabajáis con las familias desde las escoletas, la maternidad y la paternidad implica, por definición, vivir con miedo el resto de tu vida. Entonces, muchas de las reacciones que vemos en las familias tienen que ver con el miedo. Tiene que ver con la necesidad que tienen de su propia seguridad, de que sus hijos estén bien. Si les llamamos para decirles que su niña tiene un problema, automáticamente vienen aterrorizados. Entonces, cuando enfrentas una tutoría en estas condiciones, no estás enfrentando una tutoría con una persona en plenitud de facultades. Estás enfrentando una tutoría con alguien que está intentando buscar todas las pruebas de que todo va bien. Y cualquier cosa que le digas referente a que algo no va bien, automáticamente provoca una sobrereacción. Luego yo tengo que entender que estoy trabajando con la tripa de la gente. Entonces, esta es la división real, más o menos.
Acordaos de la canción. ¿Os acordáis de la canción? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. La felicidad va de corazón y tripa. Luego, si yo tengo que hablar de recursos, maneras didácticas, etc., todo lo que hagáis en la escoleta, desde cómo pongáis la escoleta físicamente hasta las actividades que hagáis, la formación que diseñéis, todo lo que hagáis tiene que tener que ver con el corazón y con la tripa. Tiene que ser algo corporal o algo afectivo. Y esos 2 elementos no son negociables en el 03. Todo lo que yo hago tiene que estar situado en esos 2 niveles. ¿Por qué pongo los enchufes en alto? Por tripa. Es una cuestión de seguridad. ¿Por qué doy juguetes que permitan a los niños estimulación? Por una cuestión de corazón. Todo lo que yo hago tiene que tener que ver con el corazón y con la tripa, no con la cabeza. De hecho, uno tiene que hacer un esfuerzo consciente en nuestro trabajo por olvidarse de la cabeza. Porque nosotros estamos acostumbradas a relacionarnos desde la cabeza. Es en la que nos han educado, porque obviamente, ni que decir tiene, que a nosotros nos han educado que como personas nos han educado en borrar la tripa. A ninguno de nosotros nos han educado en reconocer nuestro cuerpo, en utilizar nuestro cuerpo, en relacionarnos a través del cuerpo. De hecho, uno de los problemas de las limitaciones básicas de nuestra sociedad es esta, la limitación que tenemos para interactuar corporalmente. Pero mucho menos nos han enseñado a localizar, a utilizar esto en nuestro trabajo. A nosotros en la formación como profesionales, porque todo esto no se sabía, o sea, esto no se conocía hasta hace 10 años. Entonces, a nosotros como profesionales nos han dicho que tenemos que mantener un concepto fundamental y esencial que os habrán repetido hasta la saciedad, que se llama la distancia profesional. ¿A que sí? ¿A que os lo han dicho? Que tenéis que ser objetivas, que tenéis que mantener una distancia, que hay que saber evaluar, que hay que mantener... La realidad es que si nosotros queremos lograr un aprendizaje que cale en el niño, ese aprendizaje tiene que entrar por aquí, subir aquí y acabar aquí. Y en nuestro caso, con esto no podemos contar, porque como ya he dicho, todavía no se ha desarrollado en nuestros niños y nuestras niñas. Luego nosotros tenemos que darles aprendizajes corporales y aprendizajes emocionales. Todo lo que hagáis en una escoleta, desde el principio hasta el final, tenéis que podérmelo relacionar con uno de estos 2 niveles de procesamiento. ¿Es un aprendizaje corporal o es un aprendizaje emocional? Así tendréis un esquema desde el que diseñar una escoleta. Desde el diseño físico hasta el diseño de actividades, el diseño de contenidos, cualquier cosa de didáctica, de metodología, todo lo podéis relacionar o lo debéis poder relacionar con uno de los 2 niveles de procesamiento. Pero insisto, esto no es una cuestión solo de nuestro trabajo. Es una cuestión, aquí no está vuestro trabajo, está vuestra vida. Entonces, nuestra vida, la base de la felicidad de nuestra vida es la capacidad de autorregulación. Entre la tripa y el corazón. Sentirnos seguros y sentirnos amados. Y ojo, hay un elemento esencial y con eso voy a ir, si me haces el favor de poner el power, voy a ir a las 2 primeras frases, en la primera transparencia, digo por aquello de ahorrarme tiempo, he puesto las 2 primeras frases con las cuales yo podría acabar la tarde y no decir nada más. Que son 2 frases que yo utilizo mucho en las formaciones, porque son las dos frases que yo creo que explican o que tenemos que tener presente en nuestro trabajo. La primera tiene que ver con, la primera dice, amar no se aprende amando, sino sintiéndose amado. Lo paso yo, ¿no? Esto es, ¡ay, me he ido! Las frases clave, amar no se aprende amando, sino sintiéndose amado. Ojo con la entrada. ¿Cómo se aprende a amar un bebé? ¿Amando a los demás? ¿O un bebé aprende a amar cuando le han tapado cuando tenía frío, le han dado de comer cuando tenía hambre, le han consolado cuando estaba asustado, le han cambiado los pañales cuando estaba sucio? ¿Cómo aprende a amar a alguien? Cuando es cuidado. Es la seguridad la vía de entrada. Uno de los elementos más interesantes cuando uno trabaja en el tema de los vínculos afectivos, uno de los elementos más interesantes es darse cuenta de que nosotros, el ser humano como especie, es una especie animal. Y esto es algo que se nos olvida muy a menudo, pero que cuando uno trabaja en este ámbito es fundamental recordar, porque somos una especie mamífera. Y como especie mamífera somos un auténtico desastre.
porque necesitamos casi 2 años de cuidados para tener la más mínima oportunidad de sobrevivir. Eso, animalmente visto, es un desastre, pero eso es lo que nos ha hecho humanos. Porque cuando nacemos, venimos indefensos completamente. Venimos sin tener la más mínima oportunidad de sobrevivir. Y nuestro objetivo básico, nuestra prioridad por encima de todo, va a ser encontrar a alguien que nos permita sobrevivir. Alguien que nos cuide para poder sobrevivir, alguien que nos alimente, alguien que nos tape, alguien que nos consuele, alguien que nos cambie, alguien que nos limpie, alguien que nos cobije, alguien que nos cuide. ¿Cuál es la trampa y la maravilla? La trampa y la maravilla de autorregulación es, ¿cuál es la manera más fácil de que alguien me cuide? ¿Quién os cuida a vosotros? ¿Quién os cuida a vosotras? Pregunta interesante a estas horas de la tarde. ¿Alguien os cuida? Para empezar, debería preguntar, ¿tenéis gente que os cuide? ¿A que sí? Menos mal. ¿Quién os cuida? La familia, los amigos, la pareja y, si tenéis suerte, los hijos. ¿Ok? Interesante elemento. En la especie humana, el cuidado y el amor están unidos. Porque ¿cuál es la manera de garantizar que alguien me cuide? La mejor manera de garantizar que alguien me cuide es que me quiera. Nosotros, filogenéticamente como especie, traemos un aprendizaje grabado a fuego en nuestra piel, que es que el amor y el cuidado van de la mano. ¿Cómo aprendo yo a amar? A través del cuidado. Cuando alguien me cuida, yo aprendo a cuidar. Cuando alguien me hace sentir amada, yo aprendo a amar. ¿Quiénes son las personas que me cuidan y que me hacen sentir cuidada y amada? Las personas que me aman. Luego en nosotros, el amor y el cuidado, ya me siento y no me levanto, prometido. El amor y el cuidado van de la mano. Luego, elemento interesante, siguiente elemento interesante, que tiene que ver con nuestra... Luego volveré a la segunda porque es interesante. A ver, ¿se me ha ido? ¿No me va? ¿Me lo pasas? Porque... ¿Pruebo ahora? No pasa. Y ahora, antes porque ahora sí ha pasado. Primer elemento interesante de nuestro trabajo en el que quiero insistir esta tarde. Si amar se aprende sintiéndose amado, señores y señoras, hay un elemento no negociable de una escoleta que es la afectividad consciente. Ser afectivo con los niños no es una opción, es una obligación profesional. Esto no va de, es que mi talante, es que mi temperamento, es que yo soy más besucona, es que yo soy más cariñosa. No, esto es un deber profesional. Cualquier persona que trabaja con niños y en general con personas, porque podría aplicar lo mismo a una enfermera que está en una unidad de enfermos terminales y podría aplicar lo mismo a cualquier persona que trabaje con personas. Pero en nuestro caso, cualquier persona que trabaja con niños y niñas está obligada como deber profesional a acariciar, besar, abrazar, decir cosas bonitas todos los días y una serie de cosas que hace falta hacer para querer y hacerlo con consciencia. Por eso hablamos de afectividad consciente. Esto no es cuestión de se me da bien. Esto es una cuestión de yo entro por la mañana en la escoleta y digo, ok, vengo a estar durante 8 horas besando, abrazando, acariciando y con consciencia, cada minuto del día, a ver a cuántos niños habéis besado, hacer la cuenta. Cuando salgáis de un día, haced la cuenta y decidme cuántos besos habéis dado, cuántas caricias habéis dado, cuántas palabras bonitas habéis dicho, cuántos piropos habéis dicho a los niños, cuántas veces. Y siempre tienen que ser algo así como las 3/4 partes de vuestro trabajo. Me queda una 1/4 parte que tendrá que ver con decir de vez en cuando, así no, cariño, ten cuidado con esto, corazón, vete por aquí, hazme caso. Pero esa es una 1/4 parte. Las 3/4 partes de nuestro trabajo tienen que ver con la afectividad consciente. No es una forma de ser, es una obligación profesional. Trabajar con niños implica ser afectivo conscientemente. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser afectivo conscientemente para poder cuidar a esos niños en condiciones. Y solo si esos niños están cuidados en condiciones van a poder desarrollarse plenamente. Y nuestra obligación es garantizar el desarrollo pleno de los niños y niñas que tenemos a nuestro cargo. Es una obligación, no es una opción. Luego, la única manera de garantizar el desarrollo pleno de los niños y niñas que tenemos a nuestro cargo es ser afectivo con consciencia.
voluntariamente, buscadamente, ahí sí que entra en nuestra cabeza, porque la suya todavía no está, pero la nuestra sí. Y nuestra cabeza tiene que hacer el esfuerzo de conciencia cotidiana, de decir, ok, vengo a mi trabajo a besar, abrazar, acariciar, reír, hacer cosquillas, masajear, tocar, todo lo que tenga que ver con ser afectivo. Y tenemos la segunda, y es, a confiar no se aprende controlando, sino entregándose. Esta frase necesitaría algo así como 20 horas de trabajo para explicarla en condiciones, pero es el otro elemento de una escoleta. Y es el siguiente. ¿Qué pasa con nuestra tripa? Nuestra tripa necesita estar segura, sentirse confiada, poder entregarse. ¿Cuándo juega un niño? Cuando está vigilando quién entra por la puerta, dónde está el tal, qué ha hecho el otro o dónde ha ido, o cuando entras y ni siquiera se ha dado cuenta de que has entrado, de lo que se está divirtiendo jugando. Tenemos que generar entornos protectores, entornos en los cuales los niños se puedan entregar a la experiencia de jugar, a la experiencia de relacionarse, a la experiencia de embadurnarse, a la experiencia de lo que sea. Uno tiene que poderse entregar. Y de nuevo voy a poner un ejemplo de nuestra vida diaria, porque esto no tiene que ver solo con los niños y con las niñas con las que trabajamos. Y voy a utilizar un ejemplo muy claro sobre el sexo, porque el sexo en la educación afectiva sirve muy bien para ejemplificar algunas cosas. Y el ejemplo es el siguiente. Paraos a pensar en un orgasmo. ¿Sabéis de lo que hablo? Voy a suponer que sí. Ok, voy a suponer que todos aquí presentes sabemos lo que es. Ok, cuando yo llego a un orgasmo en una relación sexual, yo no llego a un orgasmo si estoy pensando, tengo la pierna debajo de él, el brazo puesto así, si grito me van a oír y entra la luz, ¿no? Yo llego a un orgasmo cuando dejo de ver. Cuando me entrego a la experiencia de tal manera que de hecho dejo de incluso ver, dejo de oír. Y luego es el otro el que me dice, jo, ¿cómo has gritado? Porque yo no me oigo gritar. Si yo no me oigo gritar, ahí he llegado al orgasmo. Entonces, señores y señoras, yo tengo que gestar un entorno en donde la gente, los niños y niñas con los que trabajo en este caso, puedan entregarse, puedan confiar, puedan dejarse. Y a la confianza no se llega por el control, se llega por la entrega. No es el control el que genera el entorno de protección. No es el control, sino la confianza, la solidez. Y esa es nuestra segunda tarea, que venimos aquí, y es ¿cómo genero un contexto educativo? Con solidez. Tarea de titanes, señoras. Tarea de titanes. Ser sólido. ¿Qué significa ser sólido? Ser sólido no es ser rígido. Rígido, la rigidez es el control. Cuando yo digo, tú tienes que hacer esto a las 7 menos cuarto, esto a las 7 menos 10 y esto a las 7, estoy siendo rígido. Cuando yo me levanto con media hora de margen para más o menos, habrá días que a menos 10 estemos listos, días que en punto y días que hay 10, pero yo más o menos calculo que en media hora me da plazo, eso es ser sólido. ¿Se entiende? Ser sólido es ajustarme a tus tiempos, entender cuáles son tus tiempos y desde ahí marcar unos límites que yo establezco, porque hay que ajustarse a la realidad y tú no tienes capacidad de hacerlo, yo sí, pero establezco unos tiempos en los que tú te puedes manejar. Y hay días que acabas a menos 10, días que acabas a menos 5, días que acabas en punto y días que acabas a 10. Y yo manejo ese tiempo. Soy yo el encargado de ser la figura sólida, la figura que establece unos tiempos en los cuales tú te puedes entregar. Porque la realidad es que a veces acabamos a menos 10, a veces acabamos en punto y a veces acabamos a 10.